Luciano Lutero, buenas noches, gracias por venir a Brotes Verdes. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? ¿De dónde sale tanto odio? El odio es una pasión humana, ¿no? La pregunta más bien es de dónde sale el odio, es por qué este tipo de odio. Este odio que está volcado en el espacio público y que se muestra sin ningún tipo de ambajes, ¿no? Digamos, vos decías recién algo muy interesante cuando decías el discurso del odio. ¿Cómo que el odio pasa de ser una pasión a ser un discurso? Porque eso es lo que muestra cómo el odio se convierte en algo colectivo, cómo se comparte con otros y sobre todo por qué no produce vergüenza. Porque para cualquiera de nosotros el odio como pasión produce algo muy vergonzoso. No nos mostraríamos como odiadores o haters en temas personales. ¿Por qué en el pasaje al mundo público sí? Y eso tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, porque es un odio que se fortalece de la indignación, ¿no? Es un odio que la indignación se aprovecha de eso para polarizar, para generar tensión, y por otro lado tiene un fuerte refuerzo identitario en que crea un narcisismo en el odiador de que aquello respecto de lo que se diferencia lo hace sentir más pleno, lo hace sentir más fuerte, ¿no? Digamos, cuando escuchamos estos discursos del odio, por lo general lo que se ve es que no tienen demasiada fuerza argumentativa, sino que más bien tienden hacia la paranoia, hacia la conspiración, ¿no? Lo que refuerzan principalmente son argumentos del estilo delirante por momentos, ¿no? O sea, es un odio muy difícil de tratar porque de alguna manera es muy racional, es muy reactivo y al mismo tiempo se sostiene en una actitud colectiva. Cecilia González, gracias por venir esta noche a Brotes Verdes. Nos vas a mostrar en un ratito qué pasa con el odio en toda Latinoamérica y en otros lugares del mundo. Ahora, ¿qué hilo conductor encontrás con esto que estamos viendo acá en Argentina? El hilo conductor que encontré es algo de lo que tú comentabas en tu introducción, que es un fenómeno que está creciendo, expandiéndose a nivel mundial y que también tiene que ver con el manejo de las emociones y no de la racionalidad. Y en el caso de Argentina lo que estamos viendo o viviendo mucho es con respecto a la hipocresía de mucha de la clase dirigente que apela a que el que odia es el otro, el violento es el otro. Y eso no es así porque el que está generando discursos agresivos de manera permanentemente no lo suele reconocer y se los achaca a un otro que, como decías tú bien, hay que eliminarlo, ¿no? Es peligroso porque esto nos afecta, empieza a afectarnos en la convivencia cotidiana. ¿Qué lleva a alguien a pasar del insulto en redes sociales al vituperio en público, en la calle, por ejemplo, Luciano? Cuando alguien pasa al acto en una situación pública, en un espacio, eso siempre por lo general tiene espectadores, ¿no? Vos fijate que en muchas de las situaciones donde ocurrió algo de esto, siempre hay alguien filmando, siempre hay alguien grabando, ¿no? Y creo que sin duda la virtualización de esa situación lo hace potencialmente mucho más agresivo, ¿no? Porque en ese punto es el pasaje del odio a la agresión, ¿no? La agresión ya implica una relación corporal, ya implica transgredir los límites del cuerpo del otro, ¿no? Digamos, y en general este tipo de situaciones, si bien no siempre se realizan con agresión física, sí tienen mucha agresión verbal, tienen mucha contienda, ¿no? Mucha tensión y mucho conflicto. Creo que hay un punto donde para mí lo central es destacar que esa agresividad que motiva el odio siempre tiene un espectador que no son los dos que están en la escena. Siempre es para que lo vea otro. Hay un especialista más que convoqué esta noche para que tratamos de entender este fenómeno, que es Luciano Galup. Luciano Galup era nuestro columnista de Tecnopolítica en el primer año de Brotes Verdes, este ya es el tercero, y le pedí, no pudo venir al piso porque está preventivamente aislado justamente, pero por Zoom nos dio unas pistas de cómo la lógica de las redes sociales puede haber incentivado esto. La burbuja del odio, lo llama él. ¿Cómo se alimenta la burbuja del odio? Escúchalo. De odio, estas burbujas en las cuales vos entrás en universos discursivos que lo que hacen es primero reafirmarte que vos tenés razón, después reafirmarte de que no solo vos tenés razón, sino que hay un montón de gente que piensa igual que vos y empezás a sentir que todo el mundo piensa igual que vos y empezás a sentir que hay dos mitades, que están los que piensan como vos y los que están enfrente. Lo que empieza a generar es que te pones no solo de acuerdo, sino que empezás a enojarte mientras conversás. O sea, porque todo lo que recibís ahí son preocupaciones, malas noticias, sensaciones de que la democracia no funciona, sensaciones de que la política no funciona. Y obviamente eso empieza primero a alejarte de la política
y después empieza a que sientas que estás habilitado, como hablábamos hace un rato, sientas que estás habilitado a medio hacer cualquier cosa para salvar la república, la democracia, a tus hijos. Siempre hay alguna razón que habilita intervenciones no democráticas en el debate. Bueno, es lo que decía Luciano Gallup, se alimentan esas burbujas de odio y se retroalimentan. Es más fácil encontrar a alguien que piense parecido a vos. ¿Pasa en otros lugares del mundo, Cecilia? Sí, sí, está pasando absolutamente en todo el mundo. De hecho, por eso hay un foco, un eje muy centrado en el manejo de las redes sociales, porque ya hay muchas dudas y cuestionamientos acerca de qué tanto estas redes sociales están fomentando y ampliando estos discursos de odio. Hay a la vez, me imagino yo, algún componente psicológico en este comportamiento manada en las redes, ¿no? Sí, totalmente. Y además lo central es que no es que hay alguien que piensa como vos, sino que hay solamente dos formas de pensar, ¿no? Por eso decía que se fortalece esto de la indignación y de la polarización. Y quien no piensa como yo piensa binariamente, contrariamente a mí. Ahí la diferencia, ¿no? Psíquicamente se interpreta como lo contrario, ¿no? Digamos, y eso es muy peligroso, ¿no? Porque ver que al otro, el que piensa distinto, piensa como, si no piensa como yo, piensa contrariamente a mí, inmediatamente eso lleva a construirlo como un enemigo, ¿no? Total. Bueno, les decía que mi hipótesis de qué cambió en este último año, por ejemplo, tiene que ver con el discurso de determinados dirigentes, con esa habilitación desde el poder que dice, sí, es un cuca, entrale, no sé, o es un facho. O sea, esa estigmatización, ese poner en el lugar del atacable al otro, con quien debemos convivir en democracia, empezó a, aparecer en las palabras de algunos dirigentes, digamos de la oposición más recalcitrante.